Buenas tardes, doctores. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hoy día vamos a adelantar la clase de anemia megaloblástica. Eh, ya. Imagino que sí se ve la exposición, donde a modo de introducción coloco una fotografía de un empaque de las primeras ampollas de vitamina B12 que corresponden al año de 1929. En ese momento, cada ampolla se estimaba en un valor actual, convertido actual, en alrededor de $220, incomparable a lo que ahora cuesta una ampolla de B12 genérica, que es un sol. Producto muy difícil de conseguir y de muy mala calidad, porque básicamente era un puré de hígado. Eso era lo que se inyectaba, era muy doloroso, obviamente. Y al costado coloco el primer artículo en el cual se evalúa la efectividad de este tipo de tratamientos de 1942 en el New England. Cuando se habla de anemia megaloblástica, el primer punto de errores es que se confunde como si fuera un sinónimo de anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas, ahí definidas por el volumen, son una superfamilia muy grande de anemias, una de las cuales corresponde a la anemia megaloblástica. Ejemplos de anemias macrocíticas, sin que sean megaloblásticas, son las asociadas a hepatopatías, al alcoholismo, las anemias hemolíticas por sangrados agudos, algunas formas de aplasia por fármacos, etc. De todas las anemias macrocíticas, las anemias megaloblásticas B12 y B9 solo representan casi un 20% de los casos, una quinta parte. Las otras cuatro quintas partes lo representan principalmente hepatopatías y alcoholismo. Pues no son sinónimos, forman parte de una superfamilia. De las anemias megaloblásticas, la mayor parte de los casos corresponde hoy en día casi un 95% a la deficiencia de B12, de la cual vamos a hablar más, y solo muy poco de deficiencia de ácido fólico, que más o menos se queda con el 5% de las anemias megaloblásticas. Sobre la vitamina B12, ah, vamos a anotar algo aquí. Destacar lo siguiente de la B12: ancianos. Si se mide en ancianos que viven en la comunidad, que viven en sus hogares o en asilos, la prevalencia de deficiencia de B12 es más o menos el 12%, según este estudio Framingham de la década de los 80. En cambio, que si se evalúa la deficiencia de B12 en viejos institucionalizados, es decir, hospitalizados principalmente, o en estas casas de reposo, después hablaremos un poco de esto en la casa de reposo, la prevalencia sube tanto como a 30 o 40%. 40 si se habla de UCI y 30 de salas generales. Es decir, con estos dos datos enfatizo que de anemia megaloblástica es una enfermedad propia de viejos, sobre todo de viejos, a diferencia de ferropénica que vieron ayer. Han visto que ferropénica es niños menores de 5 años, mujeres y gestantes. En cambio, B12 va a ser propia de viejos y un poquito de niños. Y que de los viejos afecta más si se hospitaliza o no.
En esta tabla comparo la estadística de los Estados Unidos con una estadística india. Esta es una evaluación que se hizo en la década del 2010 al 2020. Como puede verse, para Estados Unidos, deficiencia de B12 no es un problema de salud. No es que no exista, pero no es lo que les importa. Para ellos, la principal anemia, sin contar la etiología, vendría a ser la anemia por enfermedad crónica y la anemia por deficiencia de hierro, y mucho más atrás, la anemia por deficiencia de B12. Cuarto lugar. Cuarto lugar. En cambio, en la India, una población tercermundista, la deficiencia de B12 está en un segundo lugar. Nuestra realidad tercermundista muy probablemente estemos también algo más parecido a la India. Y fíjense que un tercio de los casos son B12 y el otro tercio es hierro, más o menos, para que vean la gran frecuencia de deficiencia de B12 que hay en estos países como el nuestro. Finalmente, para machacar un poco más la idea, algunos autores, sobre todo canadienses, aceptan o dividen la deficiencia de B12 en que si esta es aguda o es crónica, por así decirlo. Y les ponen dos puntos de corte. Más adelante vamos a ver estos puntos de corte. Lo que me interesa es que para ellos, fíjense cuánto representa la deficiencia de B12 en la población general. Para los canadienses es muy poco, menos del 10%. Pero si enfocamos entre el grupo de viejos, como dijimos, 30%, es un tercio de los viejos tiene deficiencia de B12. Y si apuntamos al grupo de los vegetarianos, aquellos que se permiten comer de vez en cuando un poco de proteína animal, huevo básicamente y leche, casi la mitad de ellos tiene deficiencia de B12. Y ya si hablamos de los veganos, es casi todos los que ellos hay tienen deficiencia de B12. Veganos a vegetarianos saben que la diferencia es que los veganos no admiten ni siquiera el consumo de huevo, ni siquiera el consumo de leche o derivados. Entonces, recalco con todas estas láminas la idea. Deficiencia de B12, una enfermedad que afecta a viejos, principalmente a viejos hospitalizados, alrededor de un tercio de ellos. También vamos a resaltar que afecta a la población vegetariana y vegana. Hasta allí les pido un ratito, voy a hacer una pequeña pausa. Retomando. Eh, Ahora, ¿de dónde viene el nombre de megaloblástica? Normalmente las células están en una fase de proliferación y no proliferación. La mayor parte de su vida están en un estado quiescente, que es G0. Luego le sigue una pequeña fase de mitosis S. Y luego vuelven a empezar otra fase
que va a conducir otra vez a la fase G0. Esta fase de mitosis dura milisegundos. Más o menos, dependiendo de la célula que hablemos, entre 30 y 100 milisegundos. Es decir, en ese breve tiempo, el ADN, las cadenas están desenvueltas, hay una exposición de las pares de bases y aparece la copia respectiva y luego se vuelve a cerrar. Es decir, lo que quiero ejemplificar es que en este ADN de estar entrelazado se abren y aquí se muestran las pares de bases. Luego tiene que venir otra enzima que va a cerrar la cadena de ADN. Eso dura milisegundos. En la deficiencia de B12 y de B9, sobre todo de B12, esta enzima que debe venir a cerrar, a volver a unir las cadenas, no funciona. Y por consiguiente, la fase de mitosis que duraba milisegundos se prolonga indefinidamente. Cuando esta fase se prolonga mucho tiempo, más allá de la media hora, de la hora, dependiendo de la estirpe celular, se activan mecanismos de apoptosis, se activan canales de acuaporinas, porque la célula no puede vivir con el ADN expuesto. La célula entonces que tiene el ADN abierto empieza a entrar agua por varias acuaporinas y al entrar agua va a hacer que la célula se hinche como un globo gigante lleno de agua y eventualmente va a tener tanta agua que va a estallar. A esta célula preñada de agua se le llama megaloblasto. Las personas que lo miraron por primera vez les pareció que eran células grandes. Luego recién se enteraron que iban a morir dentro de poco. Y de allí el nombre. Es decir, en la deficiencia de B12 hay una prolongación indefinida de la fase S. Y por eso aparece la megaloblastosis. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta, doctores? Aunque somos cuatro gatos, de los más de 50, 100 que deberían haber. ¿Alguna duda o pregunta? Bien. No, no. Gracias, doctora María Fernanda. Es un gusto saber que todavía hay alguien escuchando. Sobre B12 y etiología. Eh, Enlisto acá las causas que van a encontrar en cualquier bibliografía española, latinoamericana, en fin, donde dice que la causa principal es la mala absorción de B12, la segunda causa es la anemia perniciosa, la tercera deficiencia es en la dieta y etc. Sin embargo, en el Perú hay un solo estudio bien viejo eh, que evaluó vitamina B12. Eh, Hay 69 participantes. Qué bien, yo pensé que solo habían los cinco primeros. Eh, Les decía, en el año 99 se publicó la única gran evaluación de anemia megaloblástica en el Perú, que se hizo en Lima, en solo 4 hospitales, durante todo este tiempo. Y se encontró que en el Perú la principal causa era la gastritis crónica atrófica. Más del 60% de pacientes reconocen como causa. Mucho más atrás, la úlcera duodenal, gastritis. Y fíjense, el cáncer gástrico es una causa poco frecuente. Esta tabla va a venir la pregunta, voy a plantear la pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica en el Perú?
La respuesta no va a ser cáncer gástrico. La respuesta no me van a poner la bibliografía que han encontrado en Farreras, que han encontrado en Harrison, que es esta otra tabla. No, la respuesta es del estudio peruano del 99, donde dice gastritis crónica atrófica. Esa es la respuesta. Y espero que, a diferencia de otros años, no haya algún terco que me diga, ay, pero en el libro de Farreras dice tal cosa. Estoy hablando que quiero la bibliografía peruana. Gastritis crónica atrófica. Así venga Cristo y me diga que es mala absorción, que no, que esa no va a ser la respuesta correcta. Quiero que quede con ustedes gastritis crónica atrófica. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta? Espero que no, que haya quedado claro cuál es la respuesta que espero de ustedes. Un error frecuente, digamos el segundo error, el primero era confundir macrocítica con megaloblástica, es que cuando se les enseña sobre vitamina B12 se dice anemia megaloblástica y el médico, ustedes, terminan la carrera creyendo que la B12 solo interviene en la anemia, en los glóbulos rojos. Y no, es un error, una nominación infortunada. ¿Por qué? Porque les he explicado que la B2 interviene en la división celular de todas las células. Todas. No solo de glóbulos rojos. El problema es que se describió por primera vez en glóbulos rojos. Por ejemplo, la B12 tiene que ver mucho, vamos a adelantar, con trastornos respiratorios. La deficiencia de B12 va a producir asma, bronquitis, tos crónica, laringitis. Deficiencia de B12 en tracto genitourinario. Pasamos desde pérdida de la libido, incontinencia, displasia, vejiga neurofénica, infertilidad, impotencia, endometriosis, etcétera, un largo etcétera. Deficiencia de B12 a nivel músculo-esquelético principalmente se refleja en fatiga crónica, pero también en osteoporosis, sarcopenias, mialgias, calambres nocturnos, caídas, etcétera. Caídas, que es el rasgo principal de la clase que van a hablar de anemia del anciano. Deficiencia de B12, anemia por B12, se presenta también en funciones cognitivas. De hecho, esta era la principal manifestación hace no muchos años, 20 años atrás, este era el principal cuadro clínico. Se describía y se describe depresión, fatiga crónica, pérdida de la memoria, ideas suicidas, etc. Inclusive había demencia, tanto que en la década de los 80 se creía que el Alzheimer era causado por la deficiencia de B12. Se describen psicosis, algunos casos de grandes asesinos o de suicidas han estado muy estrechamente unidos a la deficiencia de B12. Una deficiencia de B12 muy crónica, de largo tiempo. Ah, como corolario, traeré a colación que ustedes como alumnos muchas veces tienen que estudiar de un día para el otro y se amanecen y para evitar dormir, incurren en una serie de errores, como andar tomando café, como andar tomando Volt y estas bebidas energizantes, que lo que hacen es tenerlos activos, pero no memorizan nada, absolutamente nada. Otro sería el cantar, si ustedes leyeran al doctor Ruiz, que ayer casi nadie estuvo dormido con él, y leyeran esto de B12, y se darían cuenta que si quieren amanecerse estudiando, pero que eso reditúe en una buena memoria para el día siguiente y no metan la pata borrando cosas que no deben, pues deberían tomar suplementos de B12 y suplementos de hierro en la proximidad de los exámenes, que mejora mucho su capacidad de retención en la memoria. Deficiencia de B12, por ejemplo, afecta también al sistema cardiovascular, es responsable de insuficiencias cardíacas, de infartos, curiosidades de la vida, es responsable de casi
5 a 7% de los infartos de miocardio. También es responsable de vértigo, tinnitus, disfagia, sordera. En fin, lo que recalco en esto es que lo que vamos a hablar es solo una parte muy pequeña de todos los trastornos que se atribuyen a la deficiencia de B12. El B12 también destaca porque ustedes lo han visto en fisiología y en fisiopato, que tiene un camino muy complicado para ser absorbido. Que la B12 viene con la ingesta de carne, que la B12 nos define como animales carnívoros, no somos vegetarianos, eso lo hacemos porque, en fin, tenemos un cerebro que nos obliga, pero la naturaleza nos ha hecho carnívoros. No podemos producir B12, nuestra única fuente es la carne de otro animal. Somos carnívoros en esencia. Que esta B12 va a llegar a la boca y que en la boca se va a unir a una serie, en realidad son tres proteínas que se les conoce como proteínas R, que vamos a dejarlas allí, que se producen en las glándulas salivales, que el objetivo de estas proteínas R es capturar a la B12 para que las otras bacterias que hay en la boca no se la coman, porque todas las bacterias que hay en nosotros están atentas. Llega una B12, este es para mí. Y para que no le ganen al organismo, están estas proteínas R. Capturan a la B12 y la protegen de otras bacterias. La B12 con la proteína R viaja hasta el estómago, donde se libera de la proteína R y la cobalamina se une a una nueva proteína que es el factor intrínseco, que es otra proteína R para efectos prácticos. Lo curioso está aquí que el factor intrínseco es producida por las células parietales, en tanto que el ácido que sirve para clivar, para romper la unión proteína R-cobalamina, es por las células principales. Y esto me da pie para formular la siguiente pregunta en B12, que es motivo de confusión. ¿Quién produce el factor intrínseco? Que como verán es producido por las células parietales, no por las principales. Pero a pesar que les mencione la pregunta, es frecuente que caigan en ella. Luego de atravesado el estómago, el factor intrínseco va a llevar, va a acarrear la proteína, la cobalamina, hacia el intestino delgado y en el ilion distal va a ser capturado por un receptor que es la cubilina. La cubilina internaliza el complejo factor intrínseco B12, lo separa en su citoplasma y se lo transfiere a la transcobalamina 2 y al sistema de las transcobalaminas. Hay que recalcar que la vitamina B12 tiene circulación gastroentérica, enterohepática. Parte de la B12 que está en el intestino va a pasar al hígado y del hígado otra vez va a estar aquí. Es una de las proteínas. Hay cuatro proteínas que hacen, cuatro vitaminas que hacen esto, no todas. Las principales manifestaciones hoy en día de la deficiencia de B12, de la anemia megalolástica, son neurológicas. No solo porque anteceden a la anemia en meses u años, sino que porque son el principal motivo de la búsqueda de atención médica. Por eso es su importancia. Las manifestaciones neurológicas, la más frecuente de todas, son la fatiga. Son pacientes que despiertan y tienen la sensación de no haber descansado, se sienten cansados todo el día. Algunos de ellos referirán calambres, sobre todo predominio nocturno o vespertino. Otros referirán descoordinación, por ejemplo, en los viejos, viejo que se cae, o persona adulta que se le deja caer las cosas, que los objetos se le caen.
o problemas de hormigueo en manos y pies. La deficiencia de B12 afecta principalmente a la sensibilidad, pero no es exclusiva, es un trastorno mixto, tanto motor como sensitivo. Puede aparecer hiperreflexia, clonus o Babinski. En esta resonancia pueden ver cómo este cono medular de la médula espinal súbitamente se angosta y luego vuelve a aparecer, como si hubiera un quiste o una masa que la aplana. A eso se llama siringomielia. Y se observa no solo en los casos de B12, pero en esta clase asumiremos eso, que es por la B12. Ácido fólico no es esto. Y al costado tienen el corte de una anatomía patológica de un paciente que sufría de anemia por B12. Verán que en lo normal están las astas anteriores y las posteriores, pero que en la deficiencia de B12 desaparecen las posteriores, no hay posteriores, y se mantienen las anteriores. Por eso digo que es un trastorno sensitivo principalmente, pero también motor, porque no es que tampoco estén muy sanitas las astas anteriores. Antes solía preguntar esto de las astas, no a ver si ahora lo hago. Otras manifestaciones. Em, Antes se solía observar, más que ahora, el problema de la glositis. Han visto ayer que la deficiencia de hierro produce lengua de papilada, da una glositis, y la deficiencia de B12 también da otra glositis. La diferencia es que en la del hierro no hay brillo. Fíjense aquí, no hay brillo. En cambio, en la deficiencia de B12 sí hay lustre, sí hay brillo. En casos severos se describía que la glositis tenía una apariencia suculenta o aframbuesada que daba ganas de comer, de morderla, literalmente. Y a eso se llamaba glositis de Hunt. Ahora ya no se suele observar, pero sí sigue habiendo esta diferencia clínica entre ambas glositis, que podemos preguntar también. De este mismo estudio que les dije al inicio y obtuve la etiología principal de la B12, también se dieron la molestia de enlistar cuáles eran las manifestaciones clínicas más frecuentes de la B12 entre peruanos. Fíjense que más allá de la palidez, apatía, voy a destacar tres manifestaciones que la distinguen de otros cuadros clínicos. La primera es la diarrea. La deficiencia de B12 produce diarrea en más de la mitad de casos. Es una diarrea peculiar que siempre es postprandial, nunca viene con dolor, nunca con pujo y tenesmo, y casi siempre hay algo de heces lientéricas, grumos de grasa por ahí. Eh, es tan importante la diarrea que motiva la consulta. Es tan importante la diarrea que el gastroenterólogo va a pensar, este paciente tiene cáncer. Erradamente, pero lo va a pensar. La siguiente, peculiar y frecuente, es la baja de peso. Está presente en un tercio de los casos, pero no es una baja de peso cualquiera. La anemia ferropénica no baja de peso, la deficiencia de ácido fólico sí baja un poquitín, unos 5 kilos, 7 kilos, pero la deficiencia de B12 bajan de peso muy exageradamente más de 10 kilos. En promedio, y no figura aquí en este artículo, que ustedes pueden revisarlo gratuitamente, van a encontrar que en promedio se encontró bajas de 18 kilos de peso. 18, eso es un montón, es un paciente flaco y entonces el gastro, mira, alguien que se churretea, alguien que está hecho hueso y pellejo, tiene cáncer. Obviamente, no, esa es la principal. Pero hemos dicho que cáncer no es la primera etiología. Y la tercera manifestación es ictericia. No es muy frecuente,
más o menos un 15% de pacientes, pero le llamo la atención porque esta invita a confundirla con las anemias hemolíticas, invita al diagnóstico diferencial. Las otras manifestaciones, bueno, son más o menos comunes a otros tipos de anemias, pero estas tres destaco mucho y pido que por favor las tengan presente porque esta con seguridad va a ser la tercera pregunta que plantee como caso clínico. Les pondré paciente con baja de peso de 15 kilos que acude por anemia y diarrea crónica. ¿Usted en qué pensaría? No, ahí tiene que pensar en B12. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta? Breves palabras sobre anemia perniciosa. Si la superfamilia es la anemia macrocítica, si la familia es la anemia megaloblástica, si la clase es de anemia por B12, el subtipo, y una cosa muy puntual, es la anemia perniciosa. Es en realidad una enfermedad autoinmune rara que explica de la deficiencia de B12 apenas el 1 o 2% de casos. Es bastante rara, pero es muy histórica, porque esta fue descrita por primera vez por el doctor Addison, el mismo de la enfermedad de Addison. De hecho, él gana más notoriedad y lo nominan al Nobel por describir esto, no por la enfermedad de Addison suprarrenal. Y se le decía perniciosa porque se consideraba de necesidad mortal. Fíjense, este brazo normal al inicio del diagnóstico y este otro cuando ya va a morir, ¿no? Se chupaba el paciente, era una enfermedad mortificante porque mataba al paciente entre 1 a 3 años después de hecho el diagnóstico. Y no va a tener tratamiento sino hasta bien entrada la década del 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Decía que merece palabras especiales lo de la anemia perniciosa, no solo por su rareza, 1 en 10.000, sino no solo tampoco porque se parecen viejos, sino porque es más frecuente en mujeres. Solo esta. Las otras, la anemia por B12 no distingue por sexo, pero en el caso de la perniciosa sí. Y sobre todo porque está asociada a otras enfermedades autoinmunes. Específicamente está asociada a dos. Hay más, sí, es toda esta recatafila, pero dos de ellas llaman mucho la atención. Vitiligo y enfermedades tiroideas. No siempre aparecen las tres enfermedades a la vez, tiroides, vitiligo y perniciosa. Muchas veces primero aparece vitiligo, después B2 y después hipotiroidismos, pero van las tres en un mismo paciente. Y las tres son autoinmunes. Es más rara su asociación con las demás. Por esta razón, el diagnóstico también es diferente. Debo demostrar que hay anticuerpos antifactor intrínseco, pero también antitiroideos y anticélulas parietales. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Esto es un aspirado de médula para mostrarles las grandes células con grandes núcleos que están a punto de estallar como si fuera una estrella. Y a eso se le llamó megaloblastos. Los hay estos megaloblastos, estos también son megaloblastos, estos son serie blanca, son glóbulos blancos también megaloblásticos. Una célula normal, para que ustedes la comparen, son estos de aquí, que son linfocitos normales. Vean el enorme diferencia de tamaño que hay de uno contra otro. Si la anemia por B12 tiene la peculiaridad de tener tres síntomas que la definen clínicamente, en su hemograma también hay una peculiaridad, dos peculiaridades. La mitad de casos viene con pancitopenia
y casi la otra mitad con bicitopenia. Es muy raro que haya anemia por B12 pura. Casi siempre va a venir con pancitopenia o con bicitopenia. Y eso es la diferencia de otras anemias. Anemia por deficiencia de hierro jamás viene con pancitopenia, jamás. La anemia por deficiencia de ácido fólico, a veces con bicitopenia, pero jamás con pancitopenia. Por eso es muy peculiar. La deficiencia, la anemia por B12, hay un aumento de la bilirrubina indirecta, un aumento de la deshidrogenasa láctica y una disminución de la aptoglobina. Por estas tres razones es que se confunde con anemias hemolíticas. Lo que la va a diferenciar es que en la anemia por B12 hay reticulocitos bajos, en tanto que la anemia hemolítica cursa con reticulocitos altos. Acá les muestro un hemograma por B12, donde destaco la anemia, destaco el gran volumen que tiene. Cuando el volumen es mayor de 120, eso es patognomónico de anemia por B12, solo la B12. Si el volumen está entre 110 y 119, es característico pero no patognomónico de B12 y de B9. Y ya por debajo de 110 no es orientativo de ninguna. Puede ser muchas cosas, no solo B12, no solo B9. Otros hallazgos en el mielograma y hemograma es la presencia de estos polisegmentados. Em, los polisegmentados normalmente tienen entre 5 y 6 lóbulos. En la deficiencia de B12 aparecen polisegmentados que tienen más de 7 lóbulos. Por ejemplo, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Eso es propio de B12, solo de B12. Y más de la maduración megaloblástica en el mielograma. Diagnóstico. El diagnóstico debería ser sencillo. Sería medir el nivel de B12. De hecho, eso es como yo lo voy a plantear para el examen, medir el nivel de B12, pero en la vida real no. Primero vean que la OMS dice que el promedio es 480, que para los Estados Unidos el nivel mínimo es 350. Japoneses entre 500 y 1300, lo llevamos más alto. Harrison dice entre 300 y 900, Canadá 180. Hay disparidad mundial del nivel de B12 normal, porque cada etnia, cada grupo humano tiene su propio nivel. Como quedará claro, los de raza amarilla tienen niveles más altos de B12 que otras personas. En el Perú y en casi toda Latinoamérica se opta por esto, como si fuéramos gringos blancos, porque no tenemos el nivel normal para un peruano, para un latinoamericano. Ese es el nivel que optamos. Y eso está en cierto modo mal. Obviamente no somos gringos. ¿Qué se debería hacer? Se debería medir el ácido metilmalónico y correlacionarlo con la B12. Eso no lo voy a preguntar, esto solo lo estoy mencionando. El ácido metilmalónico es un detritus, un resultado del metabolismo de la B12 y guarda una correlación inversa con el nivel de la B12. Si hay mucho ácido metilmalónico, debe haber poca B12. Y al revés, si es que hay poco ácido metilmalónico en la orina, hay mucha B12. La OMS sacó unas recomendaciones de cómo debía hacerse el diagnóstico, de cuándo hablar de deficiencia e insuficiencia, que es esta tabla. No pretendo que la memoricen, solo la muestro.
Para este curso de pregrado, quiero recalcar que mi nivel normal de B12 va a ser lo que dice los Estados Unidos, 350. Yo voy a hablar para este curso y hasta que ustedes den el examen de residentado, deficiencia de B12, todo valor por debajo de 350. Si tiene 340 ya le falta B12. Ese va a ser nuestro punto de corte para el curso. A pesar que esté errado, pero es lo que va a ser. En el diagnóstico les había dicho que hay que diferenciarlo de la deficiencia de B9, que hay que diferenciarlo, por ejemplo, de la anemia perniciosa, porque la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune y hay que demostrar la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco y células parietales. Hay que diferenciarlo de las anemias hemolíticas, porque la anemia hemolítica cursa con reticulocitos altos. Y hay que diferenciarlo de los síndromes mielodisplásicos, porque estos cursan con blastos. Son una, dos, tres, cuatro diagnósticos diferenciales importantes. El tratamiento, aquí sí no hay mucho que decir. La mayor parte, no hay ningún estándar, es simplemente que cada uno se inventa el tratamiento, por así decirlo, aunque la mayor parte reconoce que es mejor darlo de manera diaria, por al menos el primer mes y luego de forma interdiaria y allí se va bajando. Pero no hay algo establecido. Lo único que queda claro es que se debe dar tanta vitamina B12 como sea posible. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta? Bien. Ahora sobre la contraparte pequeñita de ácido fólico. Este mapa, viejo, pero es de la OMS, que ya no se ha actualizado, era para hablar de la prevalencia de espina bífida y anencefalia. Como ven, el Perú no estaba dentro de lo más alto de incidencia, pero no estábamos libres de ello. Este estudio hecho en Lima Metropolitana encontró que la deficiencia de B12, fíjense, era muy baja, 0,2%. Tanto que obligó a hacer una contraprueba, que era el dosaje de ácido fólico intraeritrocitario, y a pesar de esta mejor prueba, se encontró que igual teníamos una prevalencia muy, pero muy baja de deficiencia de ácido fólico. De hecho, la anemia por ácido fólico ha dejado de ser un problema de salud en estos tiempos. Finalmente, fíjense cómo era la prevalencia de espina bífida, de anencefalia y otros defectos del tubo neural antes del 2007. Teníamos un promedio de 13 casos por cada 10.000 nacidos. Era alto. Pero luego súbitamente cae a la mitad y se planta en 6, 6,5 por allí. ¿Qué sucedió? Que en este año se dio la fortificación de la harina. La harina la fortificaron con hierro, con ácido fólico, por ahí le pusieron tiamina y paramos de hablar. De toda la fortificación solo funcionó la del ácido fólico porque la fortificación con hierro no funcionó, no mejoró ningún valor, pero sí la de ácido fólico. Y esto que el Estado peruano no siguió la recomendación del OMS, no ha puesto tanto ácido fólico como debería en la harina. Pero la razón entonces de que no se ve ahora anemia por deficiencia de ácido fólico es la fortificación de la harina de trigo con este producto a partir del 2007. Causas de deficiencia de ácido fólico. Actualmente se consideran dos los principales grupos. Los alcohólicos, básicamente el más grande, y el aumento de la demanda, que es básicamente gestantes. Mala absorción es muy raro. Ingesta inadecuada, a diferencia de B12, por ejemplo, en B12 yo les decía a los veganos, vegetarianos, porque solo hay B12 en carne y no en cualquier carne. El ácido fólico es más popular, está presente desde el pasto, cualquier hierba lo tiene, cualquier carne lo tiene en grandes cantidades. Es muy difícil que haya una inadecuada
ingesta, salvo porque uno no pueda comer por bulimia, por anorexia, pero normalmente no hay eso. Por medicamentos, en el Perú no es una causa tan importante como sí lo es en el extranjero. Y factores genéticos, ni hablar, en el Perú es muy poco los casos genéticos. Básicamente es alcoholismo y en segundo lugar, gestantes. Síntomas son muy variables. No les voy a decir si hay un síntoma como en la B12 que tiene la diarrea, que viene por la ictericia y la baja de peso. Aquí no, no lo hay. Hay anorexia, sí, pero como cualquier otra anemia. Hay glositis, como en la B12, pero no tiene un nombre peculiar, no hay una descripción peculiar. La diarrea no tan marcada como en la B12, hay fatiga crónica. En fin, hay muchas de estas cosas. Pero lo que sí distingue a la deficiencia de ácido fólico de otras enfermedades es las malformaciones y abortos. Esto de acá es un folleto que se distribuía en un aeropuerto gringo, en el de Miami, donde se decía, ¿no? Y me pareció interesante, las principales manifestaciones de ácido fólico: fatiga crónica, cabello cano, vamos a hablar un poquitín de eso porque vamos a llamar la atención, úlceras orales, la glositis, disminución de la memoria, alteraciones, malformaciones del tubo neural, que esto es súper importante en ácido fólico, dificultad para la memoria, pérdida del apetito y depresión. De todas estas, voy a destacar las malformaciones, voy a destacar la chatura y en tercer lugar el cabello cano. Sobre la chatura, tanto la deficiencia de hierro como la deficiencia de ácido fólico son responsables que los peruanos cada vez tengan su estatura más baja. Somos casi los penúltimos en Latinoamérica en promedio de estatura. 1,52 m en las mujeres y 1,62 m en varones. Súper chatos, porque no recibimos ácido fólico ni hierro durante la niñez. Cabello cano, vamos a hablar aquí. Eh, No me refiero a la canez que aparece por herencia o las canas que aparecen eh, por la edad. No, no, no. Van a notar que hay algunas personas jóvenes, entre ustedes debe haber algún colega suyo, que se aproxima un examen, da el examen y 2, 3 días después tiene más canas. A ese tipo de canura me refiero. Es una canez que aparece después de episodios de estrés, un examen, una operación, en fin, algún hecho estresante. Y no son permanentes, ¿no? Pasa el estrés, pasa esto. Y a eso se le llama acromotrixia. Y la deficiencia de vitamina B9, de ácido fólico y de algunas otras es la principal causa de esto. Vuelvo aquí a recalcar complicaciones de ácido fólico, las malformaciones, porque esto es un hecho tan distintivo que es la cuarta pregunta que haré. ¿Qué es lo que destaco yo de anemia por ácido fólico? Malformaciones. Ahorita vamos a hablar un poco más. Destaca también que puede asociarse a casos de cáncer, particularmente de colon, y a enfermedad cardiovascular. B12 también, pero sobre todo ácido fólico, cuando falta, vamos a ver brevemente que va a causar todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Acá voy a recalcar el rol del ácido fólico y su deficiencia como causa de malformaciones. Las más groseras que la OMS le sigue y pide su reporte obligatorio son las defectos del cierre del tubo neural.
Por ejemplo, este mielomeningocele o esta encefalia o esta espina bífida, todas ellas están asociadas a deficiencia de ácido fólico, de ninguna otra vitamina. Pero no solo se limitan a este tipo de malformaciones, sino también al labio y paladar hendido. Y la deficiencia de ácido fólico también se asocia con otras malformaciones, por ejemplo, un sistema pielocalicial doble o algunos defectos del tabique cardíaco del corazón, CIAs o CIBs. En general, todo esto lo hablo porque quiero que quede en su cabeza ácido fólico igual malformación de algún tipo. El otro rol de la deficiencia de ácido fólico, más que anemia, fíjense que nos hemos saltado lo de anemia porque no es lo principal, son sus consecuencias cardiovasculares. Fíjense que cuando hay deficiencia de ácido fólico aparece una entidad que se llama homocisteinemia, hiperhomocisteinemia. También aparece en B12, pero en menor proporción y severidad que con ácido fólico. Y este producto, la homocisteína, va a ser responsable de disfunción eréctil, fallo renal, arritmias, aterosclerosis, infartos, hipertensión, ICCs, montones de consecuencias cardiovasculares. Y bueno, me equivoqué, esto de ir un poco más al final. Eh, Algunas medidas para prevenir la deficiencia de ácido fólico era obviamente comer comidas ricas en ácido fólico, que son casi cualquiera, considerar factores genéticos, el alcohol y el hábito de fumar y tomar suplementos de ácido fólico. Este hemograma es de un paciente con deficiencia de ácido fólico. Fíjense que la hemoglobina sí está baja, pero no es rabiosamente baja. El volumen está alto, sí, pero no supera el 120, como les dije, en B12. Sus leucocitos están normales y sus plaquetas medias altas inclusive. No hay nada en este hemograma que me lleve a decir debe usted pensar en ácido fólico. Más o menos podría sugerirle el volumen medio alto. En cambio, el hemograma de la B12, como les dije, volumen más de 120 o la presencia de pancitopenia, me obliga a pensar en B12. Ya casi para terminar, el diagnóstico aquí no es tan complicado, acá no hay que medir otra cosa que el ácido fólico. Existe una prueba confirmatoria que solo se usa en casos de grandes dudas, que es el dosaje de ácido fólico intraeritrocitario que tiene estos valores, pero en general la mayor parte solo requiere de medir el nivel de ácido fólico que debe ser mayor a 5. Tratamiento. El tratamiento es dar ácido fólico. No hay una dosis exacta, es muy semejante al tratamiento de B12, cada uno hace su propio esquema. Lo que sí recomienda la OMS, que cuando ustedes estén en el tratamiento de una deficiencia de ácido fólico por uso de drogas antifolato, la más conocida metrotexate, o cuando estén tratando una malformación, la dosis debe ser súper alta, entre 5 a 27 miligramos de ácido fólico por semana. Son dosis altas, pero es la única recomendación. Lo demás, la dosis que ustedes consideren necesarias. Finalmente, en esta última lámina, voy a llamar la atención de ustedes en que este paciente tiene los leucocitos normales, tiene las plaquetas normales y tiene la hemoglobina en 15. Está un hemograma sano. Pero fíjense en el nivel de B12. Recuerden que nuestro punto de corte es 350 y este paciente tiene 164. Eso quiere decir que la deficiencia de B12 antecede a la aparición de macrocitosis, antecede a la aparición de anemia, y que la deficiencia de B12 lo que primero trae son manifestaciones neurológicas, no el cuadro anémico. El cuadro anémico es de lo último, lo que ya es aparatoso. Hasta allí. ¿Alguna duda, pregunta, doctores? Bien,
Entonces, si no hay más dudas, dejo esto de la clase. De, ya. Entonces, si no hay más dudas, les agradezco, doctores, su participación. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor.